Todo esto sigue siendo un tema de introducción hasta que hablemos más de lleno de milagros como los que el Señor Jesús hizo, sanidades, multiplicación de peces, panes, expulsión de demonios, etc. Vamos a orar y vamos a iniciar. Si hay algún joven, a un servidor que no fue en el culto de la mañana a la reunión de jóvenes, necesitan ir, por favor, no quedarse aquí, necesitan estar allá. Bien, Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has brindado de adorarte y alabarte, Señor, y creemos que es un honor y un privilegio para nosotros el estar aquí. Hoy que vamos a oír tu palabra, Señor, como cada 8 días, te damos muchas gracias y te rogamos que nos hables. Sabemos que tú tienes siempre una palabra para nosotros, certera, directa. Y en este tema de los milagros, Señor, pues toda tu iglesia necesita milagros. Necesitamos no solo oír de milagros, sino recibir tus milagros. Pero es necesario, Señor, aprender cómo es que estos milagros sucederán en la vida de nosotros. Gracias, Padre, por enseñarnos, por derramar tu sabiduría sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a hablar hoy de el milagro del origen de la humanidad. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos acerca de los milagros, no solo de Jesús, sino toda clase de milagros que podemos estudiar en las historias bíblicas, toca nuestras vidas. Siempre es algo normal, es algo natural, nos sensibilizan, nos enternecen en muchos casos, nos ponen a la expectativa. Sin embargo, hay otros milagros en la Biblia que moldean nuestra vida. Y esto es muy importante porque, de hecho, las maravillas reportadas en el libro de Génesis han moldeado nuestra comprensión más básica de la naturaleza y del significado de nuestras vidas. Por ejemplo, el milagro del origen de la humanidad definió nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando conocemos y entendemos que nosotros no somos producto de la casualidad o como lo vamos a ver más adelante, resultado de la evolución, sino que somos creación directa de Dios, entonces nosotros podemos experimentar una relación con Dios íntima. Y cuando nosotros entendemos esta clase de milagros, define nuestra relación con Dios. Por ejemplo, el milagro del diluvio estableció para siempre la verdad de que nuestro Dios es un Dios que rige el universo con moralidad y que Él es un juez moral, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que esa fue la causa por la que el mundo se anegó, fue anegado por causa del diluvio, por la maldad, la inmoralidad sexual que existía en ese tiempo, y el único que pudo traer un juicio y una respuesta a la humanidad, al pecado de la humanidad, fue Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Porque Él es el creador y Él es el juez de su creación. Entonces Dios puede hacer con su planeta, con el universo y con sus habitantes todo lo que Él quiera, no solo porque Él es soberano, en primer lugar porque Él es el dueño de nuestro universo, Él es el dueño de nuestras vidas, y en segundo lugar porque nosotros somos quienes le vamos a dar a Dios el derecho de actuar sobre nuestras vidas y sobre nuestro mundo de acuerdo a nuestra moralidad y manera de vivir. Lo que trato de decir es que no por el hecho de que Dios sea el dueño de la tierra y el creador de la tierra y de nosotros, Él se va a manifestar como un Dios caprichoso, ¿sí? Como un Dios que dice, bueno, hoy los quiero bendecir y mañana no quiero. Hoy quiero que les vaya bien y mañana quiero que les vaya mal. No, Él no es así, sino que Él actúa en juicio o en bondad de acuerdo a nuestra conducta. Es decir, Él nos paga conforme a nuestros hechos.
Cuando comparamos los milagros de la creación del Génesis con las posiciones científicas y además paganas de cómo comenzó el mundo y cómo se originó la vida humana, pues sin duda nos quedamos atónitos al descubrir cómo el milagro de la creación ha dado forma a nuestra civilización y a nuestra fe. Lo voy a ir explicando. Génesis, hermanos, es un libro muy interesante porque por lo menos contiene más, pero por lo menos 11 milagros portentosos registrados. Número 1, vemos el milagro de la creación del mundo y el universo, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Número 2, el milagro de la creación de Adán, lo veremos hoy. Número 3, el milagro de la creación de Dios de Eva, también lo veremos hoy. Después viene el milagro del arrebatamiento de Enoc. También está registrado en Génesis el milagro del diluvio. También el milagro de la confusión de los idiomas en la Torre de Babel. El milagro de las plagas al faraón. El milagro de la concepción de Sara aún siendo avanzada en años y estéril. El milagro de los sodomitas ciegos. El milagro de la destrucción de Sodoma y el milagro de la esposa de Lot que se convirtió en sal. Son 11 milagros que le dan forma a nuestra fe porque contienen principios espirituales muy importantes para nosotros. Vamos a hablar un poco sobre el milagro de la creación material de Génesis 1. En este capítulo 1 nosotros identificamos la creación, como ya lo dije hace 8 días, como uno de los 3 grandes milagros principales. ¿Se acuerdan? El milagro de la creación, el milagro de la encarnación de Cristo y el milagro de la resurrección. Ahora, la principal preocupación de este libro de Génesis fue mostrar que a la teoría de la evolución no se le debe dar credibilidad. Es decir, que la teoría de la evolución pretende hasta el día de hoy explicar cómo el universo ha ido tomando su forma actual poco a poco. Sin embargo, esa explicación no está estrictamente demostrada en su totalidad y por lo tanto ha sido considerada por la mayoría de las personas como una ciencia o una teoría fatalmente defectuosa. Esto es importante para nosotros porque nos deja entonces con una sola opción. ¿Cuál es esa sola opción? Que lo que existe en la actualidad del universo, nuestro planeta, todo ha sido diseñado y creado por un creador o un ser supremo e inteligente que es Dios. Amén. Eso es exactamente lo que afirma el Génesis capítulo 1, en todo su capítulo 1, y por lo tanto es lo que nosotros creemos. ¿Qué son o para qué sirven esencialmente los milagros en nuestras vidas? Esto es muy importante porque los milagros son acontecimientos extraordinarios causados por Dios que tienen mucho significado para nuestra fe. Es decir, no solamente un milagro se recibe para disfrutarlo, para gozarnos, para si estás enfermo ahora estás sano, si te iba mal y ahora te va bien. No es solamente para eso, aunque junto con el milagro Dios añade el gozo a nuestras vidas. Y eso está bien, eso es bueno, cualquiera nos gozamos cuando recibimos una sanidad o cuando recibimos un milagro. Pero esencialmente los milagros fueron diseñados para que tengan un significado en nuestra fe. Es como en la época de Cristo, ¿no? Todos los milagros que Él hacía, se supone que el propósito principal era que la gente pusiera su fe en Jesús, que creyera en Él como el Mesías, como el Salvador, como el perdonador de sus pecados. Sin embargo, mucha gente recibió los milagros y siguió sin creer, ¿no? Y se fueron. Pero no era el propósito de Cristo principal. Porque los milagros además son regalos de gracia de parte de nuestro Señor. Ahora bien, los milagros de la Biblia tienen muchas implicaciones para nosotros hoy, o muchos significados. Antes que todo, hay que aclarar que aunque la humanidad en general ve a Dios como un Dios que no hace nada por arreglar el mundo, ¿sí? Y ustedes a veces oímos que dicen, bueno, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta hambre? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué si Dios existe hay tantos niños abandonados? ¿Por qué si Dios existe
¿Por qué hay guerras? ¿Por qué si Dios existiera, por qué no le da todo lo que quiera a la gente? Y ese es el pensamiento humano o humanista. Pero la realidad bíblica no es esa, hermanos. La creación de Génesis retrata a un Dios no malo, a un Dios no sangriento, a un Dios no injusto, sino a un Dios confiable y cariñoso. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios es confiable. ¿Cuántos confían en Él? Y además cariñoso. Bueno, el término creador es un término abrumador que bíblicamente, vamos a leer, vayan buscando el Salmo 8, que cada persona intuitivamente reconoce la existencia de Dios con el simple hecho de pensar en su creación. Lo que estoy diciendo es que despertar, ver el cielo, las estrellas, el mar, el bosque, los animales, percibir el aire, oler los aromas de las flores, cuando vemos esos programas de Discovery Channel que nos muestran la belleza del mundo, hermanos, son aspectos prácticamente palpables por medio de los cuales podemos ver la existencia de Dios. Y vamos a leer Salmo capítulo 8, versículo 1 al 4, y dice así el salmista: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. ¿En dónde? En toda la tierra. Esta expresión es muy importante porque significa lo siguiente: cuán poderoso y asombroso es tu nombre, que inspira reverencia. ¿Qué inspira reverencia a Dios? ¿Qué hace el nombre de Dios tan asombroso y tan poderoso? Lo siguiente, sigamos leyendo. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Ahí está, ¿se dan cuenta? La Escritura exalta a Dios como creador. Salmo capítulo 19, versículo 1, estamos viendo cómo Él es un Dios confiable y cariñoso, y lo demuestra a través de su creación. Los cielos, ¿qué dice? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De sus manos. Escuchen esto que escribió un experto en apologética. Estos hombres estudian todo lo que es la defensa a favor de las posturas bíblicas o de las doctrinas bíblicas ante las ciencias que contradicen. Y él escribió lo siguiente: si viajáramos a la velocidad de la luz, a 299.816 kilómetros por segundo, o aproximadamente viajáramos 9.6 trillones de kilómetros por año, nos costaría 10 millones de años llegar al lugar más lejano que podemos ver con un telescopio. Imagínense lo que no alcanzamos a ver con el telescopio. Pero esto todavía, dice este hombre, estaría lejísimos de los límites más allá del espacio. Ahora los astrónomos piensan que quizá el espacio ni siquiera tenga límites. Piensa también en el número de las estrellas y de otros cuerpos celestes. Con el ojo, sin ayuda de un telescopio, podemos ver cerca de 5,000 estrellas. Con un pequeño telescopio alcanzamos a ver alrededor de 2 millones de estrellas. Pero con el telescopio de Palomar, que es el más poderoso de todos, podemos ver millones de galaxias, y esto sin decir nada de estrellas individuales. Entonces, dice, piensa en las distancias entre la Tierra y los cuerpos celestiales. Alguien ha ilustrado las distancias
de la siguiente manera. Es decir, que cuando tú volteas y ves las estrellas y las ves juntas, hay una distancia impresionante entre ellas. Y es de la siguiente manera, lo describe así: si nos cuesta 1 centavo en un telescopio público viajar 1600 kilómetros, es decir que, no sé, aquí tú vas, le echas una moneda o el equivalente a 1 centavo de dólar, 1 peso, 50 centavos, 5 pesos, tú agarras y alcanzas a ver 1600 kilómetros, te da el alcance del telescopio, dice él. Con 1 centavo de dólar te alcanza para alcanzar a ver 1600 kilómetros de distancia. Un viaje a la luna te costaría como 50 pesos, o sea, pagarías un telescopio para poder ver más allá. Si quisieras ver el sol, tendrías que pagar 1000 pesos si es que existiera un telescopio con el cual pudieras alcanzar a ver el sol. Pero un viaje a la estrella más cercana, si existiera un telescopio, tú tendrías que pagar aproximadamente 200 millones de dólares en proporción. La luz de las estrellas más remotas que nosotros vemos con un telescopio tarda 10 millones de años en llegar a la Tierra. Así que cuando miramos el espacio, realmente estamos mirando atrás en el tiempo. Por ejemplo, no vemos la galaxia mayor, que es una galaxia que nos enseñan en la escuela que se llama Andrómeda, que es como una galaxia, un dibujo ovalado que hemos llegado a ver con infinidad de estrellas, que en realidad dicen los expertos que son alrededor de 200 billones de estrellas. Cuando tú ves eso, dicen ellos, dice este apologeta, no es que estás viendo esa galaxia, sino estás viendo donde estaba esa galaxia hace por lo menos 2 millones de años atrás, ¿sí? Porque tienen millones de años de existencia desde la creación. Ahora escuchen esto: aunque las estrellas parecen estar concentradas juntas en el firmamento, la distancia entre ellas son tan grandes que se les ha comparado a faroles solitarios con 1 millón de kilómetros de distancia entre ellas, como si estuvieran flotando en un mar deshabitado. Ahora él dice esto: si la creación es tan grande, ¿cuánto más el Creador? Amén. Día y noche los cielos cuentan su grandeza y su poder. El firmamento proclama sin cesar las maravillosas obras de sus manos. Firmamento se refiere al espacio celestial, como escribió cierto científico: la naturaleza, como un gran tomo abierto, se levanta para hacer notoria la alabanza de su Creador. Amén. Ahora vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribe respecto a este milagro de la creación. Romanos 1, versículo 20, por favor. Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, dice el apóstol, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir este versículo específicamente? Que así se levantara una sola persona o miles de personas y dijeran: yo nunca recibí el mensaje del Evangelio, a mí nadie me predicó a Cristo, así que yo no puedo ser juzgado de acuerdo a ese mensaje, ¿yo puedo ser salvo? La respuesta es no. La respuesta es clara: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tendrá excusa. Cuando el Señor llame a su presencia a aquellas personas que pretenderán excusarse con eso,
el Señor les dirá: no tienes excusa. ¿Y saben por qué? Porque el Señor ha puesto en el hombre un sentido de reconocimiento, que cualquier persona, aún el ateo, cuando ve la creación de Dios, entiende que hay un ser supremo que creó todo lo que sus ojos están viendo. Y en base a lo que toda persona ve y que nunca haya recibido el mensaje del Evangelio, será juzgada. Es decir, que el hombre no tiene excusa y sabe y puede acercarse a Dios aun cuando el Evangelio no le haya sido predicado, porque el Señor ha puesto ese sentido en nosotros. Eso quiere decir entonces que negar a Dios es negar la verdad que estamos viendo con nuestros propios ojos, hermanos, ¿sí? Y este acto de negar la verdad no es más que una demostración del pecado humano, es decir, del hombre caído. Vayamos a Romanos, ahí mismo, 2 versículos atrás, versículo 18 y versículo 19. Dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué causa ese pecado de los hombres? Que detienen con sus injusticias la verdad, o lo que es verdadero. Llámese la evolución, llámese lo que sea. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Dile al que está a tu lado: todo lo que ves, todo lo que conoces, Dios se lo mostró. ¿Para qué Dios nos lo mostró? Para que sepamos que Él existe y que Él es una realidad y que hay que acercarnos a Él. Entonces nadie va a decir: no, a mí nadie me presentó a Cristo, es que yo no entendí. Con el simple hecho de ver la creación de Dios, es la manifestación de Dios al hombre. Esto es maravilloso, hermanos, y es milagroso. Entonces, los milagros son acontecimientos extraordinarios causados por Dios que tienen mucho significado para nuestra fe. ¿De qué otra manera afectan positivamente sus milagros en nuestra fe? Número 1, la creación revela a un Dios en el cual podemos confiar. Dios es confiable. Hasta el día de hoy no nos ha caído una estrella sobre nuestro planeta, no ha sido destruido la mitad de nuestro planeta, no nos ha matado un meteorito, un asteroide, lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Pero a qué me refiero? Que si Dios tiene en control su creación y el universo, de tal manera que nosotros no salgamos afectados, ¿qué significa eso? Que Dios nos cuida y que Dios nos ama. ¿Verdad que sí? Ok, vamos a Jeremías capítulo 17, verso 7, 17:7. Jeremías 17:7. Estamos viendo el número 1, la creación revela a un Dios confiable. Jeremías 17:7 inicia con una alabanza que dice así: bendito, ¿quién? Que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. La palabra bendito en el hebreo es barak, que significa tener el favor divino. Entonces se lee así: ¿tiene el favor divino quién? El que confía en Dios, cuya confianza es Jehová. ¿Cuántos quieren el favor de Dios en sus vidas? Entonces tenemos que confiar en Dios. Y si Dios sostiene el universo, ¿cuánto más va a sostener nuestras vidas, hermanos? Hay que confiar en Él. Salmo 84, versículo 12. Salmo 84, versículo 12. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Qué significa dichoso? Dos cosas: favorecido y afortunado. Entonces el salmista dice esto: Jehová de los ejércitos, muy favorecido y muy afortunado el hombre que en ti confía. Gloria a Dios. Salmo 125, versículo 1. Salmo 125, versículo 1, por favor. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre.
Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dile al que está a tu lado: el Señor está alrededor de ti. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Gloria a Dios. Él está alrededor de nosotros. Él ve todo, ¿sí? ¿Qué dice Isaías 26, versículo 3? Esta es una promesa. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás, se refiere al Señor, en completa paz. Esto significa a salvo del peligro. Tú guardarás a salvo del peligro aquel, ¿qué? Cuyo pensamiento o inclinación en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Verso 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén. En segundo lugar, la creación revela a un Dios preocupado en el sentido de interesado por nosotros. ¿Lo sabían? Dios está interesado por nosotros. Hermanos, la inmensa complejidad de vida existente que hoy nuestros ojos ven es reveladora. Como cierto comentarista dijo: desde la singularidad de cada copo de nieve hasta la individualidad de cada especie que se muestra en el mundo animal, se demuestra el deleite de Dios en la expresión creativa, y su preocupación por el ser humano se muestra claramente. ¿Qué quiero decir? Que muchas personas pueden decir, ¿alguno de ustedes ha visto nevar? Y bueno, estás o has experimentado una nevada. Entonces a veces estás ahí en un lugar y empieza a caer un copito de nieve, un como pedacito diminuto de papel china blanco así, y pones tu mano, ni siquiera sientes cuando cae y se deshace. Algo muy bonito, ¿verdad? Y la gente dice: ay, ¿qué es esto? Y hasta le es así, ¿verdad? O sale y no me quiero ni mojar tantito. Ay, el granizo, cochino granizo, ¿no? Y esto y lo otro. O vamos al zoológico y vemos una especie de felino, el tigre, y vemos otra especie de tigre, y vemos otra especie de ave, y como que no le hayas deleite, como que dices: ay, qué aburrido, qué feo está este zoológico. Bueno, dice este hombre que lo milagroso, lo maravilloso, lo grandioso de Dios es que desde lo más simple, como un copo de nieve, hasta la diferencia o la individualidad de cada especie que vemos en el mundo animal, se demuestra el deleite de Dios en la expresión creativa de Él mismo, y su preocupación por el ser humano se muestra claramente. Es decir, que Dios crea todo eso con tanto detalle. ¿Para qué creen? ¿Para qué creen? ¿Para qué? Para hacernos felices, para que nos deleitemos, para que apreciemos la obra de Dios en toda en toda la extensión de su palabra. Ahora, esto es muy interesante, importante decirlo, porque es parte de los milagros. Miren, dijimos que hay 3 milagros esenciales para nuestra fe, y esos no son la expulsión de demonios ni los milagros de sanidad. No son esenciales para nuestra fe, pero sí son un regalo de Dios a nuestras vidas. Pero el milagro que sí es esencial para nuestra fe es entender el milagro de la creación. ¿Por qué? Porque refleja quién es Dios. ¿Sí? Acuérdese que Satanás es imitador, él es mentiroso desde el principio, él es padre de mentira, él no puede decir verdad porque no hay verdad en él, y él incluso imita milagros. Entonces Dios no te puede dar un milagro para darle forma a tu fe, pero sí te puede mostrar el milagro de su creación
para moldear tu fe. Esto es a donde queremos llegar. ¿Qué dice Hebreos 3:4? Miren, yo les voy a leer la Nueva Versión Internacional a este respecto. Hebreos 3, versículo 4. Dice así, vea qué interesante, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Amén. Dile que está a tu lado, el hacedor de todo es Dios. Qué bonito, ¿no? Toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. ¿De cuánto? ¿Qué le dio forma y existencia al universo? ¿Un Big Bang, una explosión o Dios? ¿Qué le dio forma y existencia al ser humano? ¿La evolución o Dios? Dios, por supuesto. ¿Y qué demuestra eso? Su preocupación hacia nosotros, o su buena voluntad hacia nosotros. Leamos Isaías 40, versículo 28. Les voy a leer nuevamente la Nueva Versión Internacional. Isaías 40, 28. Dice así: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia, ¿cómo es? Insondable. ¿Sabe lo que significa insondable? Que nadie puede explorar y descubrir a plenitud la inteligencia de Dios. Nadie. Su inteligencia es insondable. Y aquellos que digan, no, yo voy a estudiar y yo voy a conocer a Dios, nadie puede hacerlo. Nuestra mente es limitada, es demasiado pequeña, comparable a la inteligencia, a la sabiduría, a la soberanía, a la inmensidad, a la gracia de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que dice, el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. ¿Tú puedes entender eso? Nadie puede entenderlo. Pero la Biblia lo reconoce y lo exalta como un Dios creador, como una creación realmente milagrosa. Miren, leamos Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Y hoy ustedes saben que la ciencia y el hombre está jugando a ser Dios. Las clonaciones y todo lo que hoy estamos viendo es precisamente querer jugar a ser Dios. Pero vea esta declaración: tú solo eres Jehová, dice Nehemías. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y no solo lo creaste, tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Wow, qué versículos, hermano. Exaltan al Señor por encima de todo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Jeremías capítulo 27, versículo 5? Jeremías 27, versículo 5. Esta es una declaración de Dios a través del profeta que dice así: yo hice la tierra, declara el Señor, y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. O sea, ¿a quién se la dio, hermanos? Ajá, a nosotros. Dile, oye, todo eso te lo dio Dios a ti. ¿Qué te dio? ¿Qué nos dio? ¿Lo acaban de leer? La tierra, yo hice la tierra, el hombre, las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Hermanos, todo lo que hay en la tierra, escuchen bien, lo creó Dios bueno y hermoso para nosotros. Todo lo creó Dios bueno y hermoso para nosotros, incluyendo las bestias, todo, absolutamente todo. Si hay algo que a ti no te gusta, si hay algo que dices, a mí esto no me gusta, todo lo que hizo Dios, lo hizo bueno y para nosotros. Es decir, para nuestro deleite. En tercer lugar, la creación revela a un Dios que nos cuida. Dios nos protege. En Génesis 1, Dios mismo dio
respuesta a lo que había hecho cuando Él dijo, es bueno. O sea, Dios mismo crea y a su creación Él dice que es bueno. Hermanos, en toda la belleza y variedad infinita del universo, podemos percibir a un Dios que valora todo lo que hizo para nosotros porque lo hizo bello y bueno. Vayamos a Génesis 1:31. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ¿cómo era? ¿Cómo era, hermanos? No, no era bueno. Era súper bueno, ahí dice. Era muy bueno, era buenísimo, era bueno en gran manera. ¿Por qué en gran manera? Porque no lo creó para su deleite únicamente, sino para el deleite de su creación, que somos también nosotros. ¿Sí, hermanos? Dios todo lo que hizo, Él dice que vio que era bueno. Significa con cualidades extraordinariamente buenas y necesarias para nosotros. ¿Qué refleja esto? Dios cuidando de nosotros a través del milagro de la creación. Primera de Timoteo 4, versículo 4. Me acordé de ¿qué fue lo que pasó en las costas de Jalisco este año, el año pasado? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue? No fue un ciclón, un huracán, y que amenazaba, ¿se recuerdan? Con entrar a rebasar los límites de la costa de Jalisco y destruir las aldeas, las ciudades. Y entonces ahí empezaron a surgir algunos ministerios de liberación, y una señora se levantó y grabó un video y dijo: a mí Dios me muestra que ese huracán no va a entrar, entonces vamos a reprenderlo y vamos a atarlo y vamos a echarlo fuera en el nombre de Jesús, y todo espíritu de destrucción, y te prohíbo, huracán, que entres, te pongo tus límites en esta hora, y bla 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 bla. Y bueno, resulta que el huracán entró poco, no entró de lleno. Entonces esta mujer hace otro video y dice: ya lo ven, el Señor me respaldó porque lo até, porque lo echamos fuera, porque el espíritu de destrucción. Y resulta que se para por ahí un científico no cristiano, para vergüenza de esta mujer cristiana, entre comillas, y dice: me da una lástima escuchar algunas sectas cristianas que dijeron que reprendieron al huracán, que el huracán era producto de Satanás, que era producto de malos espíritus que iban a destruir Jalisco. Y dice: si estudiaran un poquito, se darían cuenta que el propósito de un huracán en cualquier lugar del mundo es destruir aquella fauna que ya no está produciendo oxígeno para una ciudad. Entonces, cuando destruye y barre con todo, produce nueva fauna, nueva flora, nuevas plantas, y comienza a producir, evidentemente, oxígeno nuevo para que podamos vivir. Por eso es que los huracanes a veces entran solo en las orillas, y casi nunca vamos a ver un huracán que entre de lleno hasta una ciudad. Y este hombre dijo: a menos que Dios se lo permita. Entonces, cuando yo me acuerdo de eso y leo esto, me doy cuenta que efectivamente todo lo que hizo Dios lo hizo bueno, en gran manera. Porque tiene un porqué. Por eso dice que nadie puede sondar la inteligencia de Dios. Estamos viendo que la creación entonces es uno de los 3 grandes milagros que van a definir significativamente nuestra fe y nuestro entendimiento o significado de quién es Dios. Vamos a estudiar rápidamente el milagro de la creación de Adán en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermanos, aunque la creación de nosotros, de los seres humanos, es parte del relato de toda la creación del Génesis, el hombre es tratado como un acto distinto. La creación del hombre es separado y mencionado como una creación extraordinaria de parte de Dios. Este relato, hermanos, es breve en Génesis 1 y en Génesis 2 está más detallado. Pero en Génesis 1 se ve breve pero con claridad cómo Dios desafía a la ciencia en el tema de la creación, que hoy en día está basada en la teoría de la evolución. En Génesis 1 se demuestra que la evolución no es el hecho que la mayoría de la gente asume que es. ¿Qué es lo que la gente asume que es? Que nosotros venimos del mono, que hemos evolucionado, igual con el universo que ha sido evolucionando poco a poco hasta llegar a lo que hoy es. Sin embargo, fue Dios que con su poder nos creó del polvo de la tierra. ¿Sí? ¿O alguien de aquí viene del mono solo para saber? No, todos venimos del polvo de la tierra. Miren, ahí en Génesis 1 versículo 26, lo primero que dijo Dios fue: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Después continúa diciendo y expresa su intención hacia nosotros y dice que nos crea para sojuzgar la tierra o para gobernarla. Es decir, que Dios nos deja tener dominio sobre toda su demás creación. Luego en el versículo 27 dice que así creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dijo Dios: hagamos al hombre. Esta es una palabra hebrea, Dios, cuando dice Dios, que significa Elohim. ¿Han oído? Ese es el nombre de Dios. Y Elohim significa el Todopoderoso. Pero no solamente significa el Todopoderoso. Cuando Dios crea el universo, también usa la misma palabra Elohim. Lo que entonces está diciendo Dios es que el mismo creador de todo el universo es el mismo creador del ser humano. Es el mismo. Cuando dijo hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, significa que solo nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Ni los ángeles, ni los animales, ni cualquier otro habitante o extraterrestre, si hubiera, tienen la imagen y semejanza de Dios. Solo nosotros los seres humanos. Esto significa entonces que nosotros, si venimos de Dios y estamos hechos a la imagen de Dios, esto significa que no podemos mirar a un mono y decir: ¡ah, yo vengo de ahí! ¿Verdad que no? No podemos creer eso. Nosotros estamos creyendo al milagro de la creación en Génesis. Y aquí dice que Elohim o Elohim nos creó a nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, un mono no es la imagen original de nosotros. ¿O acaso podemos pensar que la esencia del hombre es un mono? Hermanos, ¿alguno lo piensa? No, miren hermanos, debemos nosotros, sobre todo los creyentes, mirar a Dios y ver al hombre sobre la base del parecido que tenemos con Dios. O
sea, cuando tú te paras y ves en un espejo, aunque Dios es espíritu y no tiene una forma corporal como nosotros, el simple hecho de mirarnos, ya sabemos en primer lugar que somos creación de Dios, pero en segundo lugar tenemos la semejanza de Dios. No puedes mirarte en el espejo y decir, ay, como que sí vengo del chango. Bueno, si hubiera algún parecido por ahí, es pura coincidencia. Pero no es nuestra esencia. A ver, voltea con respeto a ver que está a tu lado. Velo. Dile, te pareces a Dios, ¿eh? No. Aquí ni changos ni changas, aquí puro hijo de Dios. Ni changuitos nuestros hijos, ¿verdad? Hijitos de Dios. Amén. Yo tengo 5 hijitos de Dios. ¿Y usted? Es que ahí está, me está viendo así como diciendo. Ok. Dile al que está a tu lado, Elohim te creó. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Bonito o milagroso? Es un milagro. En ese sentido es que muchos teólogos dicen que por eso somos seres terrenales, porque el mismo Dios que creó el universo es el mismo Dios que creó la tierra, y de la tierra Dios tomó para crear al hombre, y en ese sentido somos terrenales por disposición de Dios. Ahora, Él dijo que hombre y mujer creó, los dos a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando Él dice eso, está subrayando la igualdad esencial o de esencia entre ambos. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios, Elohim, el que creó tanto al hombre como a la mujer. Entonces ambos compartimos igualmente la imagen de Dios. Esto es muy importante porque en el matrimonio también nosotros tenemos la responsabilidad de compartir el hogar y la familia. El hombre no es más importante que la mujer, ni la mujer es más importante que el hombre. A los ojos de Dios son iguales porque tienen la misma esencia, aunque cada uno tiene su rol, y eso también hay que subrayarlo. ¿Ya viste? Tú y yo no somos iguales, así que, mira, no, tenemos nuestro rol. Y el Señor a mí como varón me demanda esto, y a ti como esposa te demanda esto, y a los hijos les demanda esto. En cuanto a roles y a funciones en el hogar, como individuos, pero en cuanto a valor y creación, totalmente iguales. Amén. Ok. También en Génesis 2 se cuenta el milagro de esta creación del hombre. En el versículo 7, si gustan ir, Génesis 2, verso 7, dice que Dios formó al hombre. Aquí hombre se refiere al sexo masculino y usa la palabra hebrea Adam, pero con M, de ahí es el nombre del primer hombre, Adán, pero en hebreo se escribe A-D-A-M, Adam. ¿Y saben lo que significa Adam? Significa rojo o tierra. Es decir que Adán recibió ese nombre de Adán porque de la tierra roja fue formado. Por eso se llama Adán. Y dice así entonces Jehová Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre, el varón, un ser viviente. Dice que entonces Jehová Dios formó al hombre. El texto original usa la palabra Yahvé, que significa el Señor, para decirnos que el hombre fue creado directamente por el Señor Dios Yahvé Elohim, el creador del universo. Milagro, ¿no les parece? Luego dice que Dios usó el polvo de la tierra para hacer el cuerpo del hombre. Y esto demuestra que el hombre
como decía, es uno con el planeta en el que vive. La palabra formar o el verbo formar es la palabra hebrea yazar, que describe la obra de un artista como un alfarero que le da forma a una vasija de arcilla. Así Dios creó al hombre del polvo de la tierra, siendo Dios el artista y nosotros su obra, la obra de Dios. Después dice que Dios sopló vida a Adán para hacerle un ser vivo o viviente. Esto indica que toda la naturaleza humana tenemos una dimensión espiritual. No solamente somos cuerpo y alma, sino que a razón del soplo de vida es que somos espirituales también. Y tenemos una dimensión espiritual, y gracias a esa dimensión espiritual es que podemos hablar con Dios. Gracias a esa dimensión espiritual es que podemos adorar a Dios, es que podemos oír la voz de Dios, es que podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo, gracias a esa dimensión espiritual que tenemos. Además, gracias a ese soplo de vida es que hoy podemos estar con vida, ¿sí? Porque cuando una persona muere, sea un accidente o lo que sea, lo que hace Dios es retirar el espíritu que puso en nosotros, y entonces el cuerpo queda muerto. Y ahorita vamos a leer, vamos de una vez a Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que a razón de esto que le estoy explicando es que Salomón escribe esto. Dice que el polvo vuelve a la tierra como era, y ¿qué más? El espíritu ¿qué? Vuelve a Dios que lo dio. Entonces, cuando morimos, no nos vamos al hoyo con todo y el espíritu. El alma se va a un lugar aparte, esperando a ser juzgada. El cuerpo vuelve al polvo, porque de ahí fuimos tomados, y el espíritu vuelve a Dios que nos lo dio, y que es por medio del cual hoy tenemos vida. Bueno, en cuarto lugar, hablando de la creación del varón, Dios plantó un jardín en el huerto del Edén para que ahí viviera Adán. La palabra o el verbo plantar habla de un diseño que ya Dios había planeado para el hombre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Dios no es improvisado. Él todo lo planea con propósitos específicos. Es como cuando tú dices, yo tengo mi jardincito y me quiero comprar un arbolito de limón y lo voy a poner en aquella esquina, pero en esta otra esquina me voy a comprar un árbol que me dé sombra, para que cuando sea el verano yo pueda sacar mi sillita, mi mesita, y me siente debajo de ese árbol a tomarme un café, no una coca, sino un café, y el arbolito me dé sombra. ¿Qué estás haciendo? Estás planeando. Cuando Dios creó el huerto el Edén, Él planeó algo hermoso, bueno, satisfactorio, especial para nosotros. Pero además de haberlo planeado, Dios al ser humano, en este caso estamos hablando del varón, de Adán, le dio cualidades excepcionales o capacidades para que pudiera disfrutar ese huerto. Y esas capacidades las tenemos también nosotros. Debemos recordar que nosotros como humanos compartimos todos los atributos de la personalidad de Dios. No tenemos habilidades propias, no tenemos habilidades excepcionales propias, ni heredadas de nuestros padres, ni mucho menos, sino que compartimos con Dios todos los atributos de su personalidad. Es decir, si Dios puso a Adán en el huerto para sojuzgarlo, para cuidar a los animales, para sentir preocupación, para trabajar, es porque Dios trabaja. ¿Se recuerdan que la Escritura dice que Dios hasta el día de hoy trabaja? Entonces los que no trabajan tienen que trabajar, porque se supone que por el simple hecho de ser creación de Dios, compartimos con Él
sus atributos o los atributos de su personalidad. Qué importante. Entonces, las plantaciones del Edén, según el verso 9, dice que incluían cada árbol que era agradable para la vista. O sea, Dios no puso cualquier árbol, cualquier hierba, algo que le gustara a Adán y a Eva. ¿Estamos captando, hermanos? ¿Sí? Hace 2 años hice un viaje y había varios pastores y estaba el pastor Chío Olivares ahí y nos habíamos desvelado una noche antes en una plática y nos llevaron unos hermanos a conocer un lugar muy bonito, unas montañas. Y entonces íbamos tan desvelados que íbamos así en el carro, pero el paisaje estaba impresionante, hermanos, impresionante. Entonces, todos íbamos, la verdad, 80% dormidos y 20% despiertos. Pero el pastor Chuy iba adelante y yo veo que se mueve, que se agacha y saca el palito, ese palito para las selfies, y lo pone y lo saca en el carro y empieza a grabar todas sus... Entonces íbamos así y él era el más despierto de todos y en eso voltea y dice: chavos, disfruten la creación de Dios, esto no se ve todos los días. Eso, amén. Ahí luego vemos el video. La creación de Dios dice que Él puso un árbol que fuera agradable a la vista. Tenemos que apreciar la creación de Dios. Los veo medio dormidos. O llegaron dormidos o los estoy durmiendo. ¿No? Ah, bueno. Además, Dios sabía que Adán estaría insatisfecho sin trabajar. Así que el versículo 15, en el jardín, Dios permitió que Adán lo labrase y lo guardara. Muchos dicen que el trabajo es una maldición, porque cuando Adán pecó, Dios le dijo: ahora vas a trabajar con el sudor de tu frente. Pero no es una maldición, porque ya estaba aquí el trabajo, ya Dios le estaba poniendo a trabajar a Adán desde antes de la caída. Lo que fue una maldición es que iba a cosechar con espinos y abrojos, eso sí, pero no el trabajo. Dios desde el principio pone a Adán a trabajar. Además, hermanos, Dios, conociendo la necesidad de Adán de usar sus capacidades que Dios le dio, según el verso 19, le trajo a los animales a Adán, dice, para que les pusiera nombre, y todo nombre que Él le puso, así se llama hasta el día de hoy. Qué maravilla, ¿no, hermanos? Por si fuera poco, esto es muy interesante, Dios conoció la necesidad del hombre de elegir libremente. O sea, Dios no hizo robots, Dios nos hizo con inteligencia, con libre albedrío, con una voluntad propia. Y Él conocía eso en Adán, de tal manera que según Génesis capítulo 2, versículo 15, dice que Dios colocó un árbol prohibido en el jardín y le ordenó a Adán que no comiera del fruto. ¿Por qué le ordenó Dios a Adán que no comiera del fruto? Porque sabía que Adán tenía libre albedrío. Porque si no lo tuviera, nunca le hubiera dicho: oye, te prohíbo que comas. Y eso es algo de lo maravilloso y extraordinario de Dios, ¿no? Que Dios nos da la libertad de elegir. ¿Cuántos han elegido al Señor? Ahora bien, lo que vemos entonces es que el relato de la creación del hombre eleva a los seres humanos, destacándonos como especiales, y no solo en comparación con el universo creado. Fíjense bien, la creación de Dios nos destaca como personas especiales
para Dios mismo. ¿Sí? No solo somos especiales en relación a toda la creación, que no, yo soy especial que el cocodrilo, soy más especial que el elefante, soy más especial que... No, eres además de especial en ese sentido para Dios. ¿Lo sabías? Bueno, lo hemos oído, eres especial para Dios, eres especial para Dios. Sí, pero ¿en qué contexto? Lo estamos explicando, de la creación de Dios. Dios, miren, por ahí surgió recientemente una blasfemia y una herejía al mismo tiempo que decía, ¿saben por qué Dios hizo al hombre? Porque se sentía solo. Por eso Dios nos hizo al hombre. ¿Ustedes pueden creer eso? No, por supuesto que no. Pero lo que sí podemos entender es que para Él somos especiales. Eso sí. Tan especiales que cuando nos vio hundidos en el pecado, envió a su único Hijo muy amado a morir por nosotros. ¿Debía hacerlo? ¿Y por qué lo hizo? Por amor. Por amor. ¿Qué dice Deuteronomio 7, versículo 6? Y vean las expresiones en estos siguientes versículos que demuestran lo especiales que somos para Dios como su creación. Deuteronomio 7:6 le dice al pueblo de Israel, pero esta es una verdad que aplica a todos nosotros: tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo, ¿cómo? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por supuesto, Él se dirige al pueblo de Israel, pero Él no tenía por qué decir pueblo especial. Pero la creación de Dios, del ser humano, es especial para Dios. Miren cómo llama a Abraham, ustedes ya lo saben. Segunda de Crónicas 20, versículo 7. Miren lo especial que Abraham, y no lo voy a decir como Abraham, como persona que fue Abraham, sino como individuo, como creación de Dios. Segunda de Crónicas 27. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? ¿Qué le parece? ¿Le gustaría que Dios le dijera eso? Ahora, ¿qué especial es el hombre para Dios? Nosotros también podemos ser sus amigos, aunque ya somos algo superior. Somos sus hijos. Dile al que está a tu lado, eres hijo de Dios. ¿Qué te dijo? Sí, ya lo sabía. ¿Sí? Considéralo como algo especial. Considéralo como un milagro. ¿No es cierto que eso es un milagro, hermanos? Éxodo 19:5. Ahora pues, dice el Señor, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué? Vosotros seréis mi especial tesoro. Híjole, hermano, qué tremendo, cuánta gracia hay en estos versículos. Porque mía es toda la tierra. Él no tenía por qué decirnos mi especial tesoro. Simplemente pudo haber dicho, si diereis oído a mi voz, estaríais haciendo lo correcto, ¿no? O si oyereis mi voz, bueno, te convendría hacerlo, o por tu propio bien. Pero él dijo, si oyereis mi voz, seréis mi especial tesoro. Qué maravilla, hermanos. Dios quiere que sepamos que la creación del ser humano fue muy especial para Él más que todas. Isaías 43, verso 1, seguimos hablando de esto, dice,
Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Isaías 62, versículo 3. Mire cómo nos habla aquí. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tierra se dirá más desolada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, que significa mi deleite está en ti, y tu tierra será llamada Beula, que significa tú eres casada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Miren qué tremendo, hermanos. O sea, cuando te sientes solo, cuando te sientes sola, ¿qué es lo que te dice el Señor? Mi deleite está en ti. O sea, hay que deleitarnos en Dios nosotros, ¿sí o no? Pero Él también se deleita en nosotros, que somos su creación. Mi deleite está en ti, dice, tú eres casada, está diciendo, yo me deleito en ti, mi futura esposa, mi amada. Génesis 2:18, por favor. Aquí habla del milagro de la creación de Eva. 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bueno, Dios primero creó a Adán, y si se dieron cuenta en la lectura, le dio tiempo para explorar en el jardín del Edén. Y más tarde, cuando Adán explora entre los animales, dice que no encontró una pareja, una ayuda para él, y es entonces que Dios crea a Eva. El proceso de nombrar a los animales, hermanos, le enseñó a Adán lo que Dios ya sabía, que Adán no podía encontrar en ningún animal algún compañero o compañera adecuada con quien pudiera relacionarse físicamente, intelectualmente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué? Porque no eran de su misma especie, no era de su misma naturaleza. Eso simplemente lo hacía todo, lo hacía imposible. Por eso es que hay un principio en la Biblia que dice, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. ¿Por qué? Porque no somos de la misma naturaleza. Porque el Hijo de Dios ya tiene una nueva naturaleza adquirida en Cristo Jesús. Pero en el aspecto de la creación, la mujer adopta la misma naturaleza del hombre. Miren, por eso esto es muy importante. Cuando una persona se siente sola o no tiene con quién relacionarse y se aíslan, no quieren tener amigos, se habrán dado cuenta que muchos de ellos inmediatamente acuden ¿a qué? A tener a una mascota como su compañero, un perrito, un gatito, un ratoncito, para no sentirme sola. Y es bien bonito tener animalitos, tan bonito que yo ya no quiero tener el perro que tengo en la casa. Yo estoy muy acompañado con 5 hijos y una esposa, entonces no me hace falta la mascota. Ahora escuchen bien, ese no es el modelo de Dios. Fíjense bien,
Dios no quiere que llenemos el hueco de nuestra alma con la compañía de un animalito. En primer lugar, con la compañía de Dios. Y en segundo lugar, que nos relacionemos con personas que tienen nuestra misma naturaleza. Ese es el modelo de Dios. ¿Está bien tener mascotas? Sí, pero no como compañeros de la vida. Se lo voy a explicar. ¿Cuántas mujeres que sus esposos no les hacen caso, las tienen literalmente casi abandonadas, no platican con ellas, no conviven con ellas, no comparten su vida con ellas? Van a su perrito y lo abrazan y lloran con él y le cuentan todos sus problemas y le dicen al perrito: Tocino, tú sí me quieres, ¿verdad? Y ahí está el otro. Y al Tocino le cuentan: mira que este desdichado no me quiere y que me está engañando. Bueno, hoy ya existe el Facebook, también la gente se ministra en el Facebook, pero grueso, hermano. Aquí llorando porque mi esposo se fue y no me ha hablado. Aquí en Chapultepec sola con mis hijos, pero no importa, Dios me ha hecho padre y madre de mis hijos. Ministrándose ahí en el Facebook. ¿Cuál es el modelo de Dios ante la problemática de la soledad? Tenemos que ir a Él primero. Hay que ir a Dios. Y en segundo lugar, relacionarte con personas que tienen la misma naturaleza y la imagen de Dios. Hazte de buenos amigos cristianos, amigos que te den buenos consejos, amigos que sean temerosos de Dios, amigos que sean serios en las cosas del Señor. Amén. Ahora, ya estamos casi terminando. Se fue rápido el tiempo. Aunque Dios hizo primero a Adán y después a Eva, Dios muestra la igualdad entre hombres y mujeres. Génesis 2:18 dice que dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Este versículo expresa la intención de Dios de hacer, fíjense bien, una ayuda comparable a Adán. Dije una ayuda comparable a Adán. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas versiones que dicen que Dios hizo una ayuda apropiada para Adán. Es como cuando tú dices, a ver, una mujer grandota busca una escoba grandota. Y si está chiquita va a andar todo el tiempo agachada, ¿no? Entonces busca una escoba grandota, una escoba apropiada de acuerdo a su estatura. Hombres grandes buscan carros más amplios, porque si se compran un bocho, imagínense, ¿verdad? Ahí van así. Entonces buscan un carrito más amplio, más apropiado, ¿sí? Que vaya de acuerdo a su necesidad. Y algunas versiones de la Biblia manejan a la creación de la mujer así, como que la mujer fue creada como una ayuda apropiada o adecuada o correcta para él, pero no es así. Esas traducciones están equivocadas porque sugieren que la mujer fue creada para el beneficio del hombre, y la Biblia no dice eso, porque si así fuera, el texto apoyaría la mala interpretación de que las mujeres deben estar subordinadas al hombre, y la mujer no está subordinada al hombre. Dice la Escritura que la mujer se sujeta voluntariamente a la autoridad del hombre, que el hombre se sujeta a la autoridad de Cristo. Y en ese sentido, el original dice entonces que Él creó a una mujer que fuera ayuda comparable a Él, de la misma especie y de la misma naturaleza. ¿De qué estamos hablando? De la de Dios. La naturaleza y la especie de Dios, el reflejo de Dios. O sea, una mujer y un hombre como creación a los ojos de Dios son exactamente iguales.
En sus roles hay diferencias. La plena igualdad, hermanos, está implícita en los medios que Dios usó para crear a la mujer, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes recordarán que ¿de dónde Dios creó a la mujer? ¿De dónde? De la costilla de Adán. Si se dan cuenta, Eva no fue formada como Adán del polvo de la tierra. Si ella hubiera sido formada del polvo de la tierra, no habría habido conexión corporal entre el hombre y la mujer, sino que serían seres independientes, separados el uno del otro, y además la mujer creada posteriormente al varón. Y esa es la idea que Dios no quiere que nosotros veamos. La idea es que desde el principio estaba en el corazón de Dios la idea y el plan de que la mujer y el hombre convivieran en una completa armonía según el reflejo y la imagen de Dios. Pero Dios permite que Él cree a Eva de la costilla posterior a Adán del polvo, para que Adán aprecie, después de haber buscado pareja entre la elefanta y la cocodrilona, haberse encontrado a Eva. Entonces dice: ahora entiendo que ella es, a ver, hombres, a ver, como hombres díganlo, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Lo entendió. ¿Traes a tu mujer, a tu esposa? Dile eso. Ahora entiendo, o bueno, entiendo, porque la mujer va a decir: hasta ahora entiendes. Dile: amor, chula, preciosa, hermosa, amada. Un día un concurso de piropos cristianos y un hombre le dijo a su mujer: caballito de Faraón. Le digo: no, eso no es piropo, dile florecita o algo así, ¿verdad? Dile: eres carne de mi carne y hueso de mi hueso, te amo. ¿Y por qué me ven a mí? Díganle a su pareja, por favor. A ver, volteen, a ver. Eres carne de mi carne y hueso de mi hueso. Dile: somos igualmente poseedores de la semejanza divina de la imagen de Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por el milagro de nuestra creación. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por esta gran enseñanza que ha exaltado tu creación. ¿Quién eres tú, Señor? Te pedimos perdón porque muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros mismos nos autodegradamos, menospreciamos, porque el enemigo siempre pone una palabra de culpa en nuestra mente y siempre nos dice: tú no vales nada, tú no eres nadie. Y el enemigo de nuestras almas siempre viene al oído y siempre te dice, o te mete pensamientos que no glorifican a Dios, porque Satanás siempre está mirando tu falta, siempre está mirando tu pecado, pero Dios no. Dios te ve como su creación más especial que el universo incluso, porque tú y yo tenemos su imagen, su espíritu en nosotros, y eso nos hace superiores a toda su creación. Y por eso es que Dios nos dio una libertad para elegir
para elegir a Dios, para elegir creer o no creer. Y muchas veces nosotros, al estar tan acostumbrados a ver las estrellas, el sol, la luna, sentir el viento, ver la lluvia, no entendemos, no valoramos, y hasta hemos sido capaces de renegar y discutir contigo, Señor, porque no nos gusta la lluvia, porque no nos gusta el calor, porque no nos gusta el frío. Cuando tu palabra dice que todo lo hiciste bueno en gran manera, y todo para nuestro deleite, y nosotros no sabemos deleitarnos, Señor, en eso. Y creo que ahora sé por qué no me puedo deleitar en tu creación, y ahora sé por qué no me puedo deleitar incluso en la creación del ser humano, de mí, de mis hijos, de mi esposa, del esposo, porque no me deleito en ti, Señor. Si tan solo aprendiera a deleitarme en quién eres tú, sería más fácil, Señor, encontrar deleite, delicia, disfrute y gozo en toda tu demás creación. Señor, que tu Espíritu Santo en esta congregación haga su obra, y que salgamos desafiados con una nueva visión, con un nuevo entendimiento, una claridad, Señor, de la dimensión en la que vivimos. Nos hiciste del polvo de la tierra, sí. Nos diste un alma, sí, pero también soplaste en nuestra nariz y nos diste vida. Un día, Señor, si tú no vienes todavía, moriremos, iremos al sepulcro, y nuestro cuerpo volverá a la tierra, porque de ahí fue tomado. Nuestra alma será separada en otro lugar que tú tienes reservado, y nuestro espíritu volverá a ti, que lo diste. Pero en ese momento, Señor, los que creyeron en ti tendrán garantizada la salvación, pero los que no creyeron en ti, Señor, su alma estará reservada para el día del castigo eterno. Y este milagro de la creación del hombre, en ese sentido, sería un milagro que nosotros mismos desperdiciamos. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando claridad y entendimiento para valorar, apreciar y darte las gracias cada día, porque me hiciste, por cómo me hiciste, por lo que creaste para mí y por todo lo que nos das. Gracias solamente a ti, Jehová, Yahvé, Elohim, Dios. Gracias solamente a ti. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con tu bendición y con una conciencia clara de que somos tus hijos. Ahora somos tus hijos, no solamente criaturas, sino hemos sido pasados, Señor, o trasladados a ser hijos tuyos, y solo por tu gracia y por tu amor. Bendice, Señor, al que está enfermo, sánalo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sánalo, Señor, haz un milagro en sus vidas. Haz un milagro, Señor, quita todo dolor, toda enfermedad, toda molestia, malestar, Señor, toda cosa, Señor, que el médico haya dicho y que vaya contra tu voluntad. Errae desde la raíz, Señor, toda enfermedad. A Jesús le preguntaron: esta enfermedad, ¿por qué es? ¿Quién pecó?, le dijeron,
para que este esté enfermo. Y Jesús respondió: no pecó él ni sus padres, sino que éste está enfermo para que el nombre de Dios sea glorificado. Otros han enfermado por descuidos, otros han enfermado por ataques del enemigo, Señor. Y hoy te pedimos un milagro de sanidad, un milagro de fortaleza, un milagro, Señor, donde ellos puedan ver que el milagro de la creación del hombre es un milagro especial para ti, de tal manera que como regalo nos traes el milagro de la sanidad. Señor, sea hecho conforme a tu voluntad y conforme a nuestra fe. Haz un milagro, Señor, de provisión a aquellas personas que no tienen trabajos, que no tienen a dónde ir, que se han sentido desconsolados, oprimidos, sin fuerza, Señor, que han llorado y te han buscado. Señor, responde su oración, responde su clamor. Sé generoso con ellos, Señor, te lo pedimos todos en el nombre de Jesús. Y dales un trabajo en esta tierra, un trabajo en el cual puedan sostenerse y darte la gloria. Señor, sabemos que tú eres un Dios bueno y misericordioso, y dices en tu palabra que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Añade a tu iglesia, Señor, añade salud, añade sanidad, añade libertad, añade bendición. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo. Y tu iglesia dice fuerte: